Recibo un cordial saludo, estimado docente. Nosotros formamos el grupo número 4 con el tema argumentación jurídica. Los integrantes somos Choes José Alberto, Lord Sánchez Lisset, Bernaza Caicedo Michelle, Nazareno Castillo Leuder Tito y mi persona Landa Surilita Flora Piedad. Argumentación jurídica. La argumentación jurídica es un proceso mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal. En esencia, se trata de convencer a un auditorio, ya sea un juez, un jurado o incluso otros abogados, de la validez de un argumento legal. La base de la argumentación jurídica radica en la interpretación y la aplicación de las leyes y precedentes relevantes a un caso particular. Argumentación. Al hablar de argumentación, hablamos que es un término que se forma a partir del latín argumentum y significa la operación de la mente o el razonamiento, usado para sustentar una posición o probar la veracidad o falsedad de una proposición o premisa. También para persuadir o convencer a alguien acerca de lo que se afirma o se niega. Así pues, se le puede definir como la exposición de razones con las cuales se intenta probar o refutar una determinada tesis. Los tipos de argumentación. Los tipos de argumentos en la parte jurídica son fundamentales, ya que permiten sustentar, analizar y justificar decisiones legales, interpretaciones de normas y posiciones en litigios. A continuación, presentamos algunos de los más relevantes. Tenemos al argumento causal, en donde establece relación de causa y efecto entre dos o más situaciones. Estos argumentos buscan responder a preguntas como ¿qué lo causó? O ¿cómo llegó a esta situación? También tenemos los argumentos inductivos. Estos nos permiten llegar a conclusiones generales a partir de observaciones, a diferencia de los argumentos deductivos, que garantizan la verdad de la conclusión si las premisas son verdaderas. Los argumentos inductivos ofrecen conclusiones que son probables, pero no necesariamente ciertas. Tenemos también el argumento deductivo. Esto se caracteriza por ir de lo general a lo particular. Este tipo de argumentos establece una relación lógica entre las premisas y la conclusión, de tal manera que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo. Más adelante se dará más detalles. También tenemos los argumentos de hecho. Estos se basan en la presentación de datos verificables y comprobables. Estos argumentos se caracterizan por su objetividad y su capacidad para sustentar afirmaciones a través de información irrefutable, sin la influencia de opiniones o juicios subjetivos. También tenemos el argumento de tradición. Esto se basa en la idea en que algo es correcto o válido simplemente porque ha sido practicado por mucho tiempo o durante un largo periodo. Este tipo de argumentos se utiliza comúnmente en debates sociales y religiosos. Por ejemplo, podemos afirmar que siempre se ha hecho así, por lo tanto debe ser correcto, pero no necesariamente cierto. Estos tipos de argumentos son herramientas esenciales para los profesionales del derecho, ya que les permite construir y presentar. Buenas noches. Argumentos deductivos. Un argumento deductivo es un tipo de razonamiento lógico
en el que si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Esto significa que la verdad de la conclusión está garantizada. Estructura lógica de los argumentos deductivos. Es un argumento deductivo típico. La estructura es algo como esto. La premisa mayor es una afirmación general. La premisa menor es una afirmación que sigue necesariamente de las primicias. Por ejemplo, la premisa mayor es que todos los seres humanos son mortales y la premisa menor es que Sócrates es un ser humano. También tenemos lo que es argumentos inductivos, que son las premisas proporcionan la evidencia que apoya la conclusión, pero no la garantiza de manera absoluta. Aquí también tenemos un ejemplo. La primicia, he visto 100 cisnes y todos eran blancos. La conclusión es que todos los cisnes deben ser blancos. En este caso, la conclusión es probable porque se basa en un número significativo de observaciones, pero no garantiza que todos los cisnes sean blancos, ya que podría haber cisne en otro lugar que no hemos observado. La descomposición de un argumento. Este proceso de analizar, separar las diferentes partes que los componen, estos son los siguientes: identificar cada uno de los temas o las proporciones se están discutiendo, identificar la tesis, determinar las posiciones y las afirmaciones principales que se está defendiendo, identificar a cada uno de estos argumentos y los pasos a seguir, las razones, identificar la tesis, determinar las posiciones o las afirmaciones, identificar los diferentes argumentos o razones. Esto implica identificar las premisas para apoyar los argumentos. Identificar las conclusiones, identificar cada una de estas conclusiones definitivamente de los argumentos y las conclusiones. Es importante recalcar, en este caso de las premisas, de las premisas también es analizar la estructura lógica, el argumento, incluyendo las relaciones entre las premisas y los argumentos de las conclusiones. Observamos todo esto, es muy importante, como decía, evaluar la fuerza, la validez del argumento, considerando factores como evidencia lógica y coherentes. Al descomponer un argumento, puede comprender que en otras posiciones el autor trata de identificar posibles debilidades o falencias en el argumento, desarrollar una respuesta o una refutación efectiva, mejorar sus habilidades críticas y analíticas. En este análisis de primicia, son afirmaciones o suposiciones que utilizan como base para un argumento. Dependiendo de todo caso, la conclusión puede ser considerada como un enunciado sustituido por algunas de sus primicias. Compañero Tito. Tiene el audio apagado, compañero. Construcción de argumentos. Un argumento es la expresión de un razonamiento, ya sea oral o escrito, como parte del intento lógico por demostrar la validez o invalidez de una tesis o proposición mediante su vínculo con una serie de conclusiones. ¿Cómo hacer un argumento? Aquí está. Aquí no puedo ver. Elegir las premisas, el primer paso para cualquier argumentación implica la información
necesaria, saber de qué hablamos y cuál es nuestra postura al respecto. Una vez formulada la primicia, debemos elegir la que emplearemos como afirmación, es decir, la inicial para justificar, a sustentar en adelante. Por ejemplo, volar en avión contamina más que viajar en automóvil. Encontrar el razonamiento más adecuado, esto significa elegir entre los métodos posibles de justificación lógica para sustentar nuestra afirmación, lo cual equivale a elegir un camino que conduzca a la meta deseada. Dependiendo de dicho camino, debemos elegir una u otra evidencia. En ello también pueden infunir de haber las premisas de nuestro contrincante en el debate. Para el ejemplo anterior, un buen razonamiento sería aquel que acude a la explicación del funcionamiento de los motores de un avión y del tipo de combustible que emplea para demostrar su química y cómo arroja muchos más carbonos a la atmósfera. Sigo, compañera. Conclusión. Sí. Un argumento por conclusión. Un argumento por generalización es aquel que se construye convirtiendo particularmente un caso general. Es decir, se le atribuye un hecho a toda la población de comparte unas características en común, aunque solo afecte a una proposición de ellos. Este tipo de argumentación es muy común en política, facilita la composición, discursos, requiere que menor sacrificio y vendrá muy bien en los receptores más conocidos, aun si hablamos de partidos y discursos populistas cuyas generalizaciones simplificadas procuran apelar a los sentimientos de los votantes y movilizar al mayor número posible de electores.